Gracias, Graciela, por la invitación. Gracias a todas vosotras por estar aquí, porque creo que es un debate para todas absolutamente necesario, interesante y sobre todo en estos momentos tal como está el mundo, ¿no? Yo lo que voy a intentar transmitir es, porque creo que en la sala hay muy poquitas economistas, ¿no? Entonces voy a intentar transmitir cuáles serían los fundamentos de la economía feminista, una de las inquietudes o propuestas o desafíos que nos encontramos ahora últimamente, ¿no? Todo esto intentaré hacerlo en 30 minutos más o menos. Imagen de un mapa, supongo que ya es bastante conocido actualmente, supongo que muchas ya lo podéis conocer. A ver, el mapa que enseña un mapa de Europa. En el centro tenemos África, aquí tenemos América del Norte, América Central, América del Sur, Asia y Oceanía. Y Australia está, no sé si lo veo, Australia queda por aquí en un rincón, ¿no? Entonces, o algunas australianas y australianos dijeron que estaban hartos de los imperialistas europeos que siempre se ponían ellos en el centro. Entonces giraron el mapa y lo desplazaron, de tal manera que ahora Australia está en el centro, ¿no? Claro, América del Sur queda con la punta hacia arriba, o sea, nos queda todo como descolocado. Cuando yo cuelgo ese mapa, a estudiantes o en alguna conferencia, pues inmediatamente alguien dice, está al revés. Es lo que yo también espero que me digan, ¿no? Está al revés. Y dice, a ver, ¿cómo puede estar al revés un mapa? O sea, que nos está representando una bola que está por ahí flotando en el espacio y todo lo demás es nuestra cultura, es decir, a lo que llamamos norte, a lo que llamamos sur, a lo que llamamos este, a lo que llamamos al revés y al derecho y arriba y abajo, ¿no? Y entonces, una cosa tan natural como esa, nos han transmitido una imagen que nos parece que no hay otra, y ya nos decimos está al revés. Imaginémonos entonces en una disciplina social como es la economía, que también nos han transmitido una sola imagen, nos cuesta romper esa imagen como si fuese la única, y claro, lo que pretendemos con la economía feminista es romper esa imagen y mirar la realidad desde otra manera. Fijaros que eso cuesta, porque si yo pongo ese mapa, entre comillas, al revés, y digo, a ver, ¿dónde está ahora Perú? Bueno, estábamos acostumbrados a que estuviera en la mitad de América del Sur, más o menos hacia la izquierda, pero ahora me he quedado al revés, y por tanto lo tengo que jugar hacia el otro lado y hacia arriba. Entonces, finalmente lo localizamos, pero no es fácil. ¿Dónde está el Gabón? Bueno, más o menos en esta parte de África, ahora te ha quedado al revés. Entonces, cuando cambiamos la mirada, todo se trastoca y todo pareciera que está cambiado. Bueno, esto es lo que pretende la economía feminista, dar otra mirada. No es, ni pretende ser, ni es una economía más, como puede ser la economía industrial, la economía pública, no. Nosotros somos otra economía, es decir, con mayúscula, es decir, otra mirada de la realidad. Tengo que decir sí que en la economía feminista, como todos los vistas, hay una diversidad, ¿no? No todas las mujeres economistas decimos que hacemos la misma economía feminista, se puede entender de distintas maneras. Pero creo no equivocarme al decir que mayoritariamente en España, la red de economía feminista, y mayoritariamente en América Latina, tenemos una serie de puntos y fundamentos en común, ¿no? Otra cosa ya son otros países. Y no, tampoco somos todos homogéneas en los espacios que he señalado. Somos bastante mayoritarias en todos los fundamentos. Bien, voy a comenzar diciendo que la disciplina económica, lo que conocemos como economía, la economía dominante, claro, pretende o dice que da cuenta de la realidad económica, ¿no? Pero tiene unos sesgos brutales
con las desigualdades, un sesgo pues, de género, un sesgo de etnia, etc. Por tanto, todos sus modelos, todas sus miradas, todos sus análisis, yo diría que son erróneos y más que erróneos muchas veces son falsos, ¿no? Porque esconde realmente lo que es la realidad. Por ejemplo, cuando la economía en el fondo nunca se ha hecho cargo, esta economía dominante, nunca se ha hecho cargo de las condiciones de vida de las personas. Para la economía es como lo que ellos llaman una externalidad. O sea, si la gente es rica, es pobre, o se muere o no se muere, no es problema de la economía. La economía, su único objetivo, la economía dominante, es la obtención de beneficio privado. Y para eso necesita crecimiento económico, ¿no? Beneficios privados de unos pocos. Y a partir de ahí, todo lo demás ya no es responsabilidad de la economía. Por lo tanto, pues la economía feminista naturalmente pretende romper esto y cambiar tanto los objetivos como, por supuesto, metodología, etc. ¿Cómo empezamos con este problema? Empezamos con la idea de trabajo. Fijaros que trabajo es la actividad fundamental de las personas, desde que somos personas o antes, ¿no? Trabajo es transformar la naturaleza para poder tener condiciones de vida, para poder alimentarnos, etc. Bueno, hoy los ecologistas no utilizan la palabra producción, sino transformación, por eso no producimos nada. Todo lo que estamos viendo viene de la naturaleza, los plásticos del petróleo, el papel de los árboles, el cemento de la tierra, etc. Por tanto, lo único que hacemos es transformar, la transformación destruimos, ¿no? Bien, en todo caso, esto lo hemos hecho desde el inicio de la humanidad y antes, ¿no? Y entonces, por supuesto que todos estos trabajos han ido cambiando, se han ido complicando, etc. Pero el fin último del trabajo es la vida. Pero, ¿qué pasa? En la época de la industrialización y tal vez un poco antes, ¿no? En la época de la industrialización, pues ya algunos de los economistas clásicos, empezando por Adam Smith, siguiendo por Ricardo y con Carlos Marx, ellos ya conceptualizan el industrial como la fuente de valor, ¿no? Y le dan mucha importancia, cuantifican con la cantidad de tiempo incorporado, porque les va a servir después para discutir los salarios, etc. Y por tanto, a partir de ahí va a quedar esta idea de trabajo cautiva, ¿no? Empleo, en realidad, ¿no? Y vamos a perder la noción del resto de los trabajos. Carlos Marx es heredero de la misma tradición, ¿no? Solo considerando la parte, digamos, el trabajo de mercado o el trabajo industrial. Solo como un pequeño reconocimiento a los clásicos hay que decir que ellos, al menos Adam Smith, Carlos Marx, en algún momento hablan del trabajo doméstico. Hablan de que es un trabajo importante para la reproducción de los niños. Y Adam Smith dice para que le den riqueza al país el día de mañana, es decir, una cosa utilitaria. Pero nunca le dieron categoría económica, ¿no? O sea, desde finales del 19, cuando ya la economía clásica queda desplazada por la teoría neoclásica, ya no vamos a hablar de valor trabajo, ni de reproducción, ni de nada de esto, sino que ya vamos a hablar de productividades marginales, etcétera. Y todo lo que no pase por el mercado ya no participará de la economía. Y entonces, a partir de ahí se pierde esa visión más holística de los clásicos, y a partir de finales del 19 ya comienza lo que hoy seguimos conociendo como esta economía dominante, con modelos más sofisticados, más matemáticos, etcétera, pero totalmente alejados de nuestra realidad. Y además con este objetivo que ya comenté y que volveremos sobre él, de solo el beneficio privado. Hay que decir también que nuestros compañeros de economía crítica, excepto los de economía ecológica, pero los marxistas, los neokeynesianos, etcétera, ellos mantienen esta visión de mercado. Es decir, estudian otras cosas y además con otras sensibilidades, estudiarán la pobreza, las desigualdades de renta, etcétera, pero se siguen situando en el margen del mercado, ¿no? Y aquí es donde están jugando las relaciones patriarcales, ¿no? Que les impide ampliar esta visión del trabajo.
Bien. A ver, esto tenía un fondo clarito que se veía mejor, pero me lo ha cambiado el computador y no lo hemos podido arreglar, pero creo que más o menos veremos lo que quiero decir. A ver, una idea fundamental de la economía feminista, entonces, es ampliar el circuito del mercado. Voy a utilizar un diagrama que es de Antonella Picchio y que, bueno, lo he cambiado un poquito, pero el diagrama es este. Afortunadamente lo que quería mostrar se ve más claro. Fijaros, la parte de arriba de esta línea gruesa es el circuito que habitualmente cualquier escuela de economía considera el circuito del trabajo, ¿no? Las empresas nos piden tiempo de trabajo cada vez más, nos pagan un fondo de salario, esos salarios llegarían a los hogares y con esos salarios los hogares reproducen la fuerza de trabajo. Ese es el circuito habitual que trabaja la economía, ¿no? Claro, nosotros abrimos eso a la otra parte, faltan los trabajos voluntarios, de participación ciudadana, etcétera, pero es un esquema simple, ¿no? Que cuando los salarios llegan a los hogares, realizamos una cantidad enorme de trabajo doméstico y de cuidados que produce bienes y servicios que nunca han ido a la contabilidad nacional. Economía feminista, que hay un debate, si queremos que vaya, no queremos que vaya, cómo se puede contar, pero eso es otro tema, nunca han ido, ¿no? Hay todo un mundo de relaciones, afectos, etcétera, y todo el cuidado en la edad, en la vejez, en la salud, en el bienestar, ¿no? En muchos países más o menos han calculado qué parte de los cuidados en la salud hacen los sistemas sanitarios y es entre el 15 o el 20%, más o menos, ¿no? Y el resto se hace desde el hogar, ¿no? Bien, con esto se reproduce toda la población, porque no solo come la fuerza de trabajo, se reproduce toda la población, niños, ancianos, personas enfermas, etc. Y una parte de ella, durante una época de la vida, sale como fuerza de trabajo y volvemos al circuito. Es decir, es un circuito, digamos, mucho más amplio, donde conectamos todos los trabajos. La mañana, en algún momento, se habló de producción-reproducción. Yo sigo teniendo bastante manía de separar producción y reproducción. Yo creo que hay solo un circuito de reproducción, ¿no? Y podríamos ampliarlo a reproducción social. Bueno, es un debate que si queréis después lo podemos tener, pero yo creo que todo produce y reproduce. O sea, necesitamos todo para mantener el circuito. No tiene por qué ser capitalista, es decir, producir, ¿no? O cambiar la naturaleza, no tiene por qué ser bajo ese tipo de relación. Bien, este esquema entonces nos permite, un esquema tan simple, nos permite ver algunas cosas, ¿no? Primero decía lo de la producción de bienes y servicios. Fijaros que esto, como digo, nunca ha ido a la contabilidad nacional, y además es curioso porque hubo un economista en los años 30, que cuando ya estudiaba en la contabilidad nacional, él dijo, aquí hay una paradoja. Porque si un plato de comida lo hace un cocinero en un restaurante, eso cuenta en la contabilidad nacional. En cambio, si lo hace una mujer en casa, el plato de comida puede ser el mismo y no cuenta en la contabilidad nacional. Eso es ridículo, porque en el fondo el país ha producido un plato de comida, bajo distintas reacciones, pero ha producido un plato de comida. Y el hombre lo veía, mejor aún, porque dijo una cosa que se conoce como la broma de Picú, llamarlo. Pero él no le dijo como broma, dijo, si lo estamos contando así, la forma más simple que un país haga disminuir su renta nacional es que todos los solteros se casen con su empleada doméstica. Porque mientras es empleada doméstica le paga un salario, eso va a la contabilidad nacional. Si se casa con ella, ella hará el mismo trabajo, pero ya no habrá salario de por medio y por tanto la renta nacional habrá. El hombre lo veía clarísimo, pero como su mentor era un tal Marshall, dijo, pero seguiremos con la definición de Marshall. Y hasta el día de hoy todo esto no entra en la contabilidad nacional. Otro debate si queremos que entre o no, ¿no? Pero eso hace que quede invisible, ¿no? Bien. El tema que más me interesa señalar aquí es el siguiente. Fijaros. Los economistas dicen que con los salarios se reproduce la fuerza de trabajo. Ellos toman solamente el circuito de arriba, ¿no? Eso es absolutamente falso. La
fuerza de trabajo no se reproduce con los salarios. Y esto ya lo comenzaron diciendo, pues, una es Silvia Federici, Antonella Picchio, que básicamente yo creo que fueron mujeres del movimiento feminista italiano de los años 60-70. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Claro, aquí con los salarios no podemos reproducir la fuerza de trabajo y hacemos una cantidad enorme de trabajo para reproducirla, tanto diario como generacionalmente, ¿no? Y entonces estamos entregando al mercado una fuerza de trabajo muy por debajo de su coste. Con lo cual, una parte importante de los beneficios de las empresas viene de aquí. Y esto es lo que la idea de plusvalía de Carlos Marx y todo esto no lo ha tenido en cuenta, ¿no? Es decir, imaginémonos, por ejemplo, a ver, cuando nace una criatura, ¿cuánto tiempo le tenemos que dedicar? Bueno, al principio 24 horas, después 23, después unas pocas menos, ¿no? Después ya a lo mejor empieza a ir a un jardín o a la escuela, son 5 o 6 horas diarias, de lunes a viernes, con 4 meses de vacaciones, etcétera, todos ya lo sabemos, ¿no? Después cuando son adolescentes, que a lo mejor ya pueden estar solos en casa, requieren una cantidad porque son débiles emocionalmente, requieren una cantidad de energía para estar con ellos, y así algunos estudian más, otros estudian menos, pero cuando tienen 18, 20, 22, lo que sean, después que los hemos educado, incorporado tiempo, etcétera, salen al mercado. Bueno, los países que más conozco, Chile y España, cada vez les pagan menos, ¿no? Es decir, ¿cuánto les pagan? Ese salario paga esos 20 años de tiempo dedicado a esa criatura. El salario, por supuesto, que también participa, pero el tiempo que les hemos dedicado para que estén en condiciones de salir a trabajar humanamente, socialmente, afectivamente, equilibradamente, eso lo paga la empresa. Yo creo que debe pagar un 30%. Con lo cual, estamos entregando una fuerza de trabajo muy barata, ¿no? Que exista el sistema capitalista, económico capitalista, quiere decir que tiene que existir, y esto que lo hemos puesto debajo porque es el colchón que lo está aguantando. Es decir, estamos sosteniendo, que no es sostenibilidad, es sostenimiento, estamos sosteniendo sobre nuestros hombros que este sistema económico pueda seguir funcionando para beneficio fundamentalmente de unos pocos, cada vez menos y cada vez con mayores desigualdades mundiales, ¿no? Leía los últimos datos, así como en los años 80 había un 20% de la población que tenía el 80% de la riqueza, hoy ya es un 10% de la población que tiene el 90% de la riqueza, y que son 2.000 personas, las ricas del mundo, ricas, que además están controlando el mundo, es decir, que el dinero es poder en estas sociedades, ¿no? Bien, entonces ahora lo que quisiera es poner este esquema en un esquema más amplio. Es decir, bueno, hemos trabajado la idea de trabajo, la idea de reproducción, una serie de ideas, y actualmente hemos llegado a la idea de sostenibilidad de la vida. Y entonces voy a mostrar qué queremos decir por sostenibilidad, pero para ello voy a mostrar cómo nuestro sistema es absolutamente insostenible. Hemos definido lo que llamamos la cadena de sostén de la vida. ¿Cuáles son los principales eslabones que tiene esta cadena? Primero, naturalmente, es la naturaleza, los recursos naturales y la energía útil. Es decir, la naturaleza es nuestro nicho fundamental. Si no hay naturaleza, no hay vida, ¿no? Por tanto, nos cubre, digamos, es la plataforma básica, el colchón básico donde puede generarse la vida. Una vez que tenemos esto, surge lo que llamamos la economía del cuidado. Surge la vida, y la vida hay que cuidarla. La vida humana, la vida animal, la vida vegetal, según cuál, porque si no la cuidamos, los bosques crecen igual, ¿no? Es decir, pero la vida en general requiere de este cuidado. Y este cuidado humano, claro, mañana hay dos personas que van a hablar básicamente de esto, ¿no? Yo solo digo, aquí crecemos, aquí nos socializamos, aquí adquirimos una identidad sexuada,
aquí adquirimos un lenguaje y una serie de capacidades que nos van a permitir posteriormente ir a relacionarnos con el mundo más amplio. El cuidado es algo inherente a la vida, no es nada que quede fuera, es algo, es una parte importante de nuestra condición humana. El problema es que está naturalizado, ¿no? Como ya se ha dicho y como se dirá mañana, está naturalizado, lo hacemos las mujeres básicamente, y lo hace pues, el sexo invisible, como la mano invisible que decía Adam Smith, pues un trabajo invisible que hace el sexo invisible. Y así tenemos, yo diría, millones y millones de mujeres que diariamente hacen millones y millones de horas de trabajo para que la sociedad pueda seguir existiendo. No es un trabajo donado, un trabajo regalado o un trabajo expoliado por el sistema. Bueno, los cuidados ya sabemos que dan cuenta de nuestra vulnerabilidad, de esto no voy a continuar porque ya hablaremos mañana. La tercera de la cadena serían las comunidades. Comunidades en el sentido más amplio, ¿no? Es decir, en las sociedades más primitivas, incluso en las sociedades no tan primitivas como las campesinas, pues las comunidades son fundamentales, ¿no? Pues hay muchas tareas que se hacen en conjunto, las edificaciones se hacen en conjunto, las siembras se hacen en conjunto, etc. Hoy, en las zonas urbanas, pues tenemos comunidades geográficas como las asociaciones de vecinos, del tipo que sea, asociaciones de escuela, asociaciones, movimientos sociales de mucho tipo, etc. Y también las redes. Hay redes que pueden ser, que tienen características de comunidad. Estas comunidades pues nos permiten también ganar autoestima, presentarnos delante de los demás y desarrollar formas solidarias. Fijaros que estos tres eslabones han existido siempre. Desde que hay vida, han existido la naturaleza para generar la vida y la vida se crea en el mundo. Ya por el siglo XV, XVI, empezamos a tener los que se llaman los estados que a veces ofrecen o no servicios públicos. Estos estados tienen una serie de funciones, pero desde lo que me interesa ahora, yo diría fundamentalmente dos. Una que es de regulación y otra que es de represión. Regulación, los estados tienen que regular un poco el sistema, porque si no, las grandes empresas se matarían entre ellas, ¿no? Es decir, por ejemplo, los grandes capitalistas se llaman a veces tiburones entre ellos, ¿no? Y llamar tiburón es un elogio, porque el tiburón es el que se come al pequeño, el que ha salido a triunfar. Yo creo que a cualquiera de nosotros que nos digamos somos un tiburón, que destrozamos a los pequeños, esto es como un insulto. En cambio, claro, todo esto requiere una serie de regulaciones para que la economía pueda seguir funcionando, y pues regulaciones como las del mercado laboral, o sea, muchísimas normas para que nos quedemos quietecitos y no nos movamos demasiado. Pero también tiene una función represora importante, tanto brutal como no. Por ejemplo, preguntémonos, en el siglo XVIII-XIX, aquellas industrias textiles que había en Inglaterra, donde estaba el jefe arriba y había 100 trabajadores trabajando en condiciones miserables, ¿por qué aquella gente aguantaba? Porque había un estado represor detrás. ¿Y por qué hemos aguantado todas las crisis que nos han venido, no? Porque era un estado represor detrás. Y no solamente represor, los estados muchas veces, más que ejercer la represión, les interesa legitimarse. Les interesa legitimarse a través de, bueno, culturas, tradiciones, religiones, ¿no? Entonces hay cosas que ya las consideramos naturales y ya no las discutimos. ¿Por qué la propiedad privada nos parece tan natural? A nuestra propiedad privada. Tradicionalmente había habido gestión comunal, ¿no? Al menos en recursos básicos como el agua o la energía. Ahora, el agua es privatizada, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué trabajamos 40, 44, 48 semanales? ¿Por qué no trabajamos 30? ¿Para qué hemos hecho tanto adelanto tecnológico si no es para que las máquinas trabajen por nosotros? Todo esto lo tenemos naturalizado. 40, 44, ¿no? No discutimos por qué no hacemos 30 o 20. Y aquí también entra el patriarcado, básicamente el religioso, que es el peor de todos, ¿no? Cualquiera que sea la religión. Y
Bueno, aquí también se naturaliza pues, el rol de las mujeres y de los hombres. Finalmente, en la cadena tenemos la economía de mercado capitalista, que nos produce bienes y servicios. El surgimiento de la economía capitalista necesitó la existencia de los estados, porque si no, no hubiera podido surgir, ¿no? Decimos que es una economía de mercado capitalista básicamente por dos cosas. Una, como ya dije, porque su único objetivo es la obtención de beneficios privados para unos pocos, y otra, porque nos ha obligado a vivir a la gran mayoría de la población de un salario. Y por tanto, dependemos de este sistema y dependemos de este salario. Entre todos estos eslabones de esta cadena hay múltiples relaciones. Nombro dos o tres que son las que me parecen las fundamentales. Esta sería, la naturaleza nos ofrece a todos, no puse más flechas porque si no quedaba con muchas flechas, a todos nos ofrece una serie de bienes, energía, etcétera, y todos devolvemos todo tipo de poluciones, contaminaciones, agotamiento de los recursos, etcétera, etcétera, como ya saben más que yo las que hacen ecofeminismo, ¿no? También tenemos la relación entre la economía de mercado capitalista y la economía del cuidado, que más o menos de forma muy simple responde al esquema que puse antes, ¿no? Como la economía del cuidado le ofrece fuerza de trabajo y ellos a cambio de un salario nos ofrecen, nos ofrecen el salario a cambio de eso y ahí hay el circuito, ¿no? Fijaros entonces que el trabajo de cuidados pasa a ser como el nexo entre este ámbito de cuidado y la economía de mercado capitalista. Y aquí yo diría entonces que hay un doble significado. Por un lado, todo el trabajo doméstico y de cuidado es fundamental para la reproducción social del sistema, porque permitimos que exista la fuerza de trabajo, y por otro lado, a nivel personal, es una necesidad y una condición de vida muy diferente para hombres y mujeres, ¿no? Y esto se traduce en una triple tensión. Una tensión entre el mercado capitalista y la economía del cuidado. Mercado capitalista que se cree y se le supone, o se supone ellos mismos, totalmente autónomo, y en cambio depende necesariamente de la economía del cuidado. También de la naturaleza, pero ahora estoy tratando esto, ¿no? Una segunda tensión entre hombres y mujeres por el trabajo de cuidado, y yo diría una tercera tensión que la vivimos las propias mujeres, que es estar de un espacio a otro, o sea, nos dedicamos al cuidado, pero también salimos al mercado capitalista, y entonces dos espacios que funcionan con reglas absolutas y estamos con esta tensión de pasar de un espacio. Y finalmente, financiera. No parte de ninguna cadena de sostén de la vida, más bien nos fastidia, porque nos crea esta crisis económica, el mercado, afectan al Estado, los estados, los recursos sociales y la nube financiera. Las crisis acaban, cuidado. Y en la naturaleza, que la van a expoliar mucho más ahora, pues hay que producir más para pagar todas las deudas. Con lo cual tenemos, bueno, aquí un pequeño juego. ¿Qué pasaría si esto es... Claro, solo hace 3 siglos, ¿no? O sea, la humanidad ha vivido muchísimos siglos sin el mercado capitalista y sin el sistema financiero. Con lo cual, bueno, la gente joven que nació con el ordenador enchufado pues tendría algunos problemas, pero volveríamos a formas más antiguas de producir, de la agricultura, etcétera, ¿no? En cambio, si desapareciera la economía del cuidado de las comunidades, pues esto sencillamente se desmorona y se cae, ¿no? Esto es un pequeño juego para mostrar dónde están los cimientos, ¿no? Entonces aquí, esto es lo que quería finalmente señalizar
gráfico, esto es lo que llamamos la economía del iceberg, ¿no? Es decir, la parte fundamental está escondida, la economía solo se dedica y su campo de su terreno es el Estado, el servicio público, la economía del mercado capitalista y el sistema financiero, eso es lo que estudia la economía, y en cambio lo que mantiene el sistema, que es todo esto, no lo nombra, ¿no? Y de esta manera se está aprovechando por un lado de la economía del cuidado y por otro de los recursos naturales. Por tanto, expolia a la naturaleza y explota a la economía del cuidado, además de explotar en su propio campo, ¿no? Y estos son sus bases, su base de sostenimiento, y tal como está funcionando hoy la economía del mercado capitalista, está acabando su propia tumba, porque está eliminando su sostén básico, ¿no? Por un lado, las formas de vida de la gente y por otro, los recursos naturales. Bien, todo esto está atravesado, pues aquí lo he hecho más bien atravesado por el sistema capitalista, pero sabemos que está atravesado por relaciones patriarcales que atraviesan todos los sistemas, por relaciones de desigualdad sexual, de desigualdad de etnia, etc. Todas las relaciones verticales de desigualdad que conocemos. Y, en cambio, afortunadamente existen algunas otras que básicamente existen aquí, no solo, pero básicamente aquí, que son relaciones de afecto, de solidaridad, etc., ¿no? Y entonces estamos luchando entre todas estas relaciones. Fijaros que la economía nos dice siempre que la forma mejor de relaciones, lo que es, digamos, económicamente más significativo y la forma mejor de asignar los recursos es a través del mercado. Entonces preguntémonos por qué el resto no funciona con leyes de mercado. ¿Por qué la economía del cuidado no funciona con leyes de mercado? ¿Por qué en los hogares no funcionamos con leyes de mercado? ¿Eso qué quería decir? Bueno, yo te hago la comida, pero tú me pagas tanto. Yo te hago la cama, pero tú no. Estaríamos así, negociando continuamente. ¿Eso qué quiere decir? Que la mitad de la población se nos muere en una semana porque igual, por ejemplo, una persona enferma, una persona mayor no tendría nada para intercambiar y desaparecería la mitad de la población. Afortunadamente, funcionamos también con otras normas, ¿no? Bien. Entonces, claro, ¿cuál es la idea a partir de aquí? Porque aquí lo que he mostrado es cómo está funcionando el asunto. Entonces decimos, la economía feminista que se plantea algo muy esencial. En vez de que el objetivo sea el beneficio privado, el objetivo es la vida de las personas, ¿no? La vida de las personas, y esto se ha convertido como un eslogan, la vida en el centro, ¿no? Que fue un tema que empezamos a trabajar en los años 90, y la vida en el centro hoy es un eslogan. Yo diría que es una parte de los desafíos, es decir, esto de la vida en el centro, o la buena vida, o las buenas condiciones de vida, ¿qué quiere decir? En el centro, yo creo que hay muy poca gente, o nadie casi, que diría, yo no estoy de acuerdo. Ni siquiera el más neoliberal, ¿no? Así, no, por supuesto la vida, pero para la vida tenemos que crecer, tenemos que, ¿no? Me lo disfrazará de otra manera. Entonces, ¿qué significa para nosotras la vida en el centro? Yo creo que este es uno de los grandes trabajos que tenemos, ¿no? Ahora, vamos a debatir qué significa la vida en el centro, qué vida queremos vivir, cómo queremos que sea esa vida, con dos principios básicos, que sea universal para todos y todas, y aceptando la diversidad. Es decir, son dos principios básicos para discutir la vida en el centro, ¿no? Es decir, este iceberg o bien tendría que girarse, o bien hacer explotar y crear otra cosa, ¿no? Pero lo fundamental es que como nos explota, por eso fijaros que estas dos economías, la economía de recursos naturales, la economía del cuidado, no tienen contabilidad, porque sus objetivos son otros, ¿no? Y por tanto no tienen contabilidad. Y por eso que la economía capitalista lo tiene fácil para desplazar costes aquí. Se aprovecha de esto, desplaza costes que no aparecen en su contabilidad, porque aquí no hay contabilidad y tampoco aparece, ¿no? Bien, por tanto, para acabar, yo diría que uno de los desafíos importantes es este de la vida en el centro.
Otro desafío importante que tenemos y que creo que responde muy bien a los diálogos difíciles, diálogos posibles, es con otras economías alternativas o críticas, ¿no? Economía ecológica, economía solidaria, economía marxista, etcétera, ¿no? Porque todos medirán la vida del centro, por supuesto. Pero cuando empezamos a discutir esto qué quiere decir, yo en la mesa, ¿no? Que se va a discutir esto qué quiere decir, claro, por un lado, bueno, lo digo rápidamente, los de economía social y solidaria, cuando organizan de una forma no capitalista la producción o su servicio, lo que están produciendo, normalmente no tienen en cuenta qué pasa con los cuidados, ¿no? Esta relación no la tienen en cuenta. Y en general, los ecologistas, no todos, algunos, primero, no nos tienen mucho en cuenta, aunque dicen que sí, y otros también, un debate que hemos tenido que nos dicen, bueno, compañera, lo primero es el planeta, sin planeta no hay vida, ¿no? Estos somos viejas, o sea, en los años 60, como decía en la mañana Alicia, me decían, compañera, lo primero es tomar el poder y lo demás vendrá por añadidura. Mira, por añadidura no viene nada, ¿no? Entonces, yo dije el primero el planeta. Digo, mira, yo me puedo llegar a imaginar que hoy, actualmente, en la forma exponencial que va creciendo la acumulación de capital, perdón, imaginaros que de aquí a 50 años o 20, me da lo mismo, haya un grupo muy pequeñito que se apodera de todo. Y por tanto nos esclaviza al resto de la humanidad, ¿no? Que más o menos, si queremos, en ese camino estamos. Nos esclaviza al resto de la humanidad. Eso puede ser ecológicamente sostenible.